Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo muy cordial de parte de la familia Maldonado García, la familia pastoral, y también de la familia Maldonado Olvera por parte de mi madre. Vamos a comenzar este culto, eh, más bien este sermón, porque el culto ya lo comenzamos. Ya hemos hecho nuestra lectura bíblica, nuestra oración. Y pues vamos a empezar a hablar acerca de los 5 puntos calvinistas. Esta palabra calvinista para muchos que no conocen de doctrina les parece un tanto extraña. Eh, Ellos cuando leen la Biblia, pues obviamente que nunca van a encontrar en la palabra de Dios que hable de Calvino o de Juan Calvino. Entonces, difícilmente hay otra palabra que despierte tanta sospecha y desconfianza entre quienes profesan el cristianismo, como esta palabra, calvinismo. Y sin embargo, el rechazo que brota contra este sistema y contra todos aquellos que lo abrazan y lo predican, es un celo que no es conforme a ciencia. El siguiente mensaje, el siguiente artículo que vamos a estar estudiando, ha sido escrito con la esperanza de que muchos de los del insulto que han arrojado sobre el sistema de teología calvinista sea retirado y de que la verdad de esta gran enseñanza, la cual fue columna vertebral de nuestros padres de la fe, fortalezca la iglesia y esta también fortaleció la iglesia en una época mucho más gloriosa que la nuestra. Puede ser vista desde este punto con más claridad. Es por eso que vamos a hablar de estos 5 puntos calvinistas que para muchos les resulta un poco pues difícil de entender, pero vamos a ver por qué estamos dando esta doctrina. A manera de introducción solamente para ver de dónde proceden esos 5 puntos calvinistas, muchos llegan a pensar que los 5 puntos calvinistas los formuló Calvino. Desgraciadamente no es esa la razón. Más bien hubo otra razón para que un grupo de gente que se dedicaba al estudio de teología hicieran estos 5 puntos. Vamos a iniciar con esto a manera de un recuento histórico de dónde proceden estos 5 puntos calvinistas. Debemos de iniciar en el año de 1610 con Jacobo de Arminio, un profesor holandés que muere y sus enseñanzas son formuladas por sus seguidores conocidas como arminianos en 5 puntos principales de doctrina. Ellos hicieron 5 puntos de doctrina que les enseñó este Jacobo de Arminio. Hasta ese momento la iglesia de Holanda, en común con la mayoría de las iglesias protestantes de Europa, habían adoptado las confesiones de fe de Bélgica y de Heidelberg, las cuales se apegan a las enseñanzas reformadas, es decir, calvinistas. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esa posición y presentaron sus 5 puntos en la forma de una queja o protesta ante la corte holandesa. Los 5 puntos arminianos eran los siguientes y vamos a describir cada uno de ellos. El primero dice, el libre albedrío o la capacidad humana. Este punto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios, a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. Segundo, la elección condicional. Este punto enseñaba que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabía o que preveía que iban a responder al Evangelio. Dios eligió a aquellas personas que Él vio que querrían ser salvos por medio de su libre albedrío. A pesar de su estado natural caído, por supuesto que de conformidad al primer punto del arminianismo, este estado no era de caída total o depravación total. Tercero,
la redención universal o expiación general. Este punto enseñaba que Cristo murió para salvar a todos los hombres. Escuchen bien, pero solo de un modo potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero únicamente a condición de que ellos creyeran. Cuarto, la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Este punto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a la persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. No podría impartir vida a menos que el pecador quisiera voluntariamente que esta vida le fuese impartida. La caída de la gracia. Este punto enseñaba, que es el quinto punto, que un hombre salvo podría final y definitivamente perder la salvación. Esto es, por supuesto, el resultado lógico y natural de todo el sistema. Es decir, si el hombre debe de tomar la iniciativa en su salvación, es él quien debe de retener la responsabilidad del resultado final. Estos son los 5 puntos arminianos. Los 5 puntos arminianos fueron presentados al Estado y fue convocado un sínodo nacional de la Iglesia para reunirse en Dort en el año de 1618 para examinar las enseñanzas de Arminio a la luz de las Escrituras. El sínodo de Dort sostuvo 154 sesiones durante un periodo de 7 meses. Pero al final no pudo encontrar ninguna base sobre la cual reconciliar el punto de vista arminiano con lo expuesto en la palabra de Dios. Entonces este sínodo formuló sus 5 puntos del calvinismo para contrarrestar el sistema arminiano, afirmando así la postura sostenida por la Reforma y formulada por el teólogo francés Juan Calvino. Algunas veces estos puntos son presentados en forma de un acróstico usando las palabras tulip en inglés, como sigue: la T de total depravación, la U de elección incondicional o unidireccional, la L de redención limitada o particular, la I de llamamiento eficaz irresistible, la P de perseverancia de los santos. TULIP, ese es el acróstico. Como puede verse con facilidad, estos 5 puntos están en completa oposición a los 5 puntos del arminianismo. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, porque está totalmente caído a causa de la caída en el huerto del Edén, y es incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces Dios debe de salvarle. Y si Dios debe de salvarle, entonces Dios debe de ser libre para salvar a los que Él quiera. Si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, entonces es por estos por quien Cristo hizo expiación en la cruz. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo les llamará eficazmente a la salvación. Entonces, si la salvación ha venido desde el principio de Dios, también el fin vendrá de Él. Y así los creyentes perseverarán para el gozo eterno. Estos son los así llamados 5 puntos calvinistas. Vamos a proceder ahora a examinarlos a más detalle, puesto que están basados firmemente en la palabra de Dios. Y esto es lo más importante, que están basados en la palabra de Dios y no en el pensamiento de alguna persona que quiso hacer sus propios puntos para el cristianismo. Estos puntos calvinistas están basados totalmente en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, los presbiterianos reformados,
somos calvinistas y creemos en esto porque son doctrinas totalmente bíblicas. Estos 5 puntos fueron sostenidos tenazmente por nuestros antepasados, en la fe que han sido una vez dada a los santos. Y por aquella fe estamos dispuestos a contender con valor. Veremos la verdad a la cual se refirió aquel gran predicador Charles Spurgeon cuando declaró: no es ninguna novedad, entonces, lo que estoy predicando. No es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas apodadas calvinismo, pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios, tal como es Cristo Jesús. Comencemos, queridos hermanos, estimados oyentes, con el primer punto calvinista, que contrarrestaría el punto arminiano, que es el de el libre albedrío o la capacidad humana. El primer punto calvinista dice la depravación total del hombre. Los arminianos pensaban que el hombre tenía todavía capacidades. Los calvinistas sabemos por la palabra de Dios que el hombre está en depravación total. Y hoy vamos a ver en qué consiste esta depravación total. Se oye fuerte, se oye tal vez para algunos algo, pues vamos a decirlo así, hasta raro, ¿sí? Que el hombre esté caído totalmente. Al considerar el primero de los 5 puntos del calvinismo, ciertamente lo que debería de impresionarnos es el hecho que este sistema comienza con algo que debe de ser fundamental en el asunto de la salvación. Es decir, la correcta valoración de la condición espiritual. ¿Cómo está el hombre espiritualmente hablando? De la persona que ha de ser salva. Si tenemos puntos de vista deficientes o superficiales acerca del pecado, entonces estaremos sujetos a tener puntos de vista equivocados en relación a los medios necesarios para la salvación del pecador. Si creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén fue solamente algo parcial, entonces muy probablemente estaremos satisfechos de una salvación atribuible parcialmente al hombre y parcialmente a Dios. Cuán sensatas son las palabras de aquel gran hombre, Riley, en este punto, cuando dijo: hay muy pocos errores y falsas doctrinas. Dice, cuyos principios no pueden ser atribuidos a un punto de vista defectuoso acerca de la corrupción de la naturaleza humana. Errores en el diagnóstico de una enfermedad siempre traerán consigo fallas en la administración del remedio. Igualmente, conceptos equivocados acerca de la corrupción de la naturaleza humana traerán siempre equivocaciones acerca del gran antídoto y cura de tal corrupción. Completamente conscientes de la situación, los teólogos de la Reforma y todos aquellos que formularon las enseñanzas reformadas en estos 5 puntos en el Sínodo de Dort, con recomendaciones basadas solamente en las Escrituras, declararon que el estado natural del hombre es un estado de depravación total. Y por lo tanto, hay una incapacidad total por parte del hombre para ganar o para atribuirse su propia salvación. Sin embargo, cuando los calvinistas hablaron de depravación total, no quiere decir que todo el hombre sea malo, hasta el límite de su maldad, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien a sus semejantes, o aún de rendir una lealtad externa en la adoración a Dios. Lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó allá en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir,
que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas sus facultades, a la voluntad, a la mente y los afectos o las emociones. Creemos que la verdad que afirmamos es la enseñanza irrefutable de la palabra de Dios. Los siguientes pasajes de las Escrituras representan una pequeña selección de algunos pasajes, no son todos, que afirman las enseñanzas calvinistas acerca de la depravación total. En primer lugar, la Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. El apóstol Pablo escribe allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay un solo hombre que no haya pecado. ¿Por qué? Porque heredamos esta naturaleza pecaminosa. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos. En segundo lugar, la Biblia también nos enseña que los hombres somos esclavos. Esclavos. El apóstol Pablo también escribe allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 25 al 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Viven esclavos a voluntad del pecado. También la Biblia nos enseña que el hombre está ciego y sordo. La palabra de Dios nos revela allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, del versículo 11 y 12, nos dice, y les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. El mismo Señor Jesucristo declarando estas palabras allí en el Evangelio de Marcos. La enseñanza bíblica nos enseña que el hombre también, el hombre natural o no regenerado, carece de entendimiento espiritual. Esto es algo, hermanos, que debemos de entender. Muchas veces a nosotros nos juzgan porque dicen, ay, sí, tú todo lo cristianizas, tú todo dices que Dios, no, tú tienes que ver por ti mismo, Dios no va a ver por ti, no va a hacer las cosas por ti. Y nosotros confiamos tanto en el Señor y esperamos en el Señor, pero ellos como no tienen este entendimiento espiritual, no lo creen. La palabra de Dios y el apóstol Pablo nos escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, el hombre que aún no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. También la Biblia habla del hombre como siendo naturalmente pecaminoso. Desde que nace viene con pecado. Lo escuchamos en palabras del mismo rey David, allá en el Salmo 51:5, donde dice que por nacimiento, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Y en segundo lugar, por práctica. Esa naturaleza pecaminosa también, no solamente por naturaleza, sino porque la practica. En Génesis capítulo 6, versículo 5, escribe Moisés, allá en el Pentateuco,
Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Por naturaleza y por práctica, somos pecadores. Y una vez que entendemos esto, y quisiera nuevamente recordarles, este es entonces el estado natural del hombre. Por naturaleza así está. Por tanto debemos preguntarnos ahora, ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos librarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismo o los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado, tanto por nacimiento como por práctica, cambiarse a sí mismos? Ciertamente no pueden. ¿Quién hará limpio lo inmundo?, preguntó Job. Y él mismo responde, nadie. Job 14:4. Del mismo modo, el profeta Jeremías pregunta, ¿mudará el antílope su piel o el leopardo sus manchas? Y concluye así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Jeremías 13:23. ¿Podría la palabra de Dios mostrar más claramente con base en esto que la depravación humana es total y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación es también total? Este cuadro es una descripción de un muerto espiritual. Somos como Lázaro en su sepulcro. Estamos atados de pies y manos y la corrupción se ha esparcido por completo en nosotros. Estamos en proceso, y aunque se oiga feo, de putrefacción. Es el estado natural del hombre, el estado como Lázaro en su sepulcro, atados de pies y manos. Tal como no ha habido ningún indicio de vida en el cuerpo muerto de Lázaro, así tampoco lo hay. No hay ninguna chispa de receptividad interna en nuestros corazones. Pero el Señor realiza el milagro en ambos casos, el muerto físicamente y el muerto espiritualmente. Porque la Escritura dice, de Él, y Él os dio vida, nos hizo vivir a aquellos que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Efesios 2:1. La salvación, pues, por su propia naturaleza, debe de ser del Señor. Así es de que, querido hermano, el día de hoy has aprendido acerca de la depravación total del hombre. A diferencia de aquella doctrina errónea de los arminianos, y que hoy en día algunas iglesias cristianas aún profesan que la salvación se pierde, que tú puedes elegir, que tienes libre albedrío. Querido hermano, eso no es bíblico. Hoy has aprendido acerca de cómo está el hombre. Si quisiera repetírtelo nuevamente, está muerto, es esclavo, es ciego y sordo, carece de entendimiento espiritual y está naturalmente pecaminoso, por naturaleza y por práctica. Así es el estado de total depravación del hombre. Dios quiera y lo hayas entendido, y si no, vuelve a poner este sermón para que lo entiendas. Y si tienes alguna pregunta, con todo gusto te la contestaría, querido hermano, si me la haces llegar. Que el Señor te bendiga y que sigamos creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.